¿Qué tal? Buenos días. Continuamos en esta semana especial que nos lleva hasta la firma de los acuerdos de paz. Hoy hablamos acerca de la década de los 80, cuando finalmente se cerró la salida pacífica a nuestro conflicto nacional. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República Francisco Jovel, ex miembro de la Comandancia General del FMLN, también firmante de los acuerdos de paz, y nos acompaña el general Otto Romero, ex ministro de la Defensa Nacional. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días, muchas gracias. Bueno, un saludo a la audiencia de Teleprensa. Estamos en esta semana especial. El día de ayer hicimos un recorrido histórico por la década de los 70 que finalmente cierra la salida a nuestro conflicto nacional por la vía pacífica. Y quiero que retomemos algo de donde nos quedamos, porque parece ser que las dos fases históricas de la preguerra y la guerra se intersectan en un punto, y es como entre los años de 1979, debo decir, y 1980. En esa época, general Romero, se dan movimientos de masas, ya se han dado los secuestros que financian los grupos clandestinos a los que formamos parte, por ejemplo, don Francisco, pero también se da una represión de parte de los gobiernos de turno. Algunos dicen que se les fue la mano, que realmente esa no era la manera en la que debía haberse hecho, que debía haber más tolerancia, pero eso es lo que hubo. Pero frente a esto, obviamente, el presidente de turno de 1979, electo en el 77, el general Humberto Romero, da estas declaraciones que quiero que veamos en pantalla, porque de alguna manera tal vez va tratando de desutilizar las reacciones que habían tal vez de parte del gobierno a lo que se percibía desde su punto de vista como una agresión a nuestra república. Escuchemos. Cuerpos de seguridad les han venido asesinando gente y no es esto para justificar los acontecimientos recién pasados. Hemos tenido varias veces hechos en los cuales se han enfrentado cuerpos de seguridad con manifestantes y no ha sucedido nada, porque no han sido agredidos. A esta altura, general, ya se ha dado el 30 de julio de 1975, cuando se da la matanza de la 25 Avenida Norte de estudiantes universitarios. Entonces el ministro de Defensa era el general Romero, quien fuera presidente. Quiero seguir avanzando porque meses después, aún era presidente en ese momento, pero en octubre de 1975 se da un golpe militar y lo derrocan. Quiero que escuchemos algo de lo que dijo uno de los miembros de la Juventud Militar, hablando acerca de las razones del golpe de Estado. Escuchemos. Son el producto de anticuadas estructuras económicas, sociales y políticas que han prevalecido tradicionalmente en el país, las que no favorecen a la mayoría de los habitantes las condiciones mínimas necesarias para que puedan realizarse como seres humanos. Por otra parte, la corrupción y falta de capacidad del régimen ha provocado desconfianza en el sector privado, por lo que cientos de millones de colones se han fugado del país, acentuándose así la crisis económica en perjuicio de los sectores populares. Ok, general, mi primera pregunta entonces para usted. La razón por la que reaccionan así grupos clandestinos que en ese entonces no eran FMLN aún, la reacción del general Romero cuando era ministro de Defensa, luego cuando presidente, estas masacres que se dan en las calles, luego el derrocamiento del presidente. ¿No había otra manera de la cual pudiesen haber reaccionado los gobiernos militares de ese entonces? Es decir, era una cuestión de doctrina, de educación militar, que no había tolerancia, digamos, a ideas distintas a las que yo sostenía. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio y contribuir con su audiencia para poder aclarar algunos aspectos en los que nosotros, habiendo sido protagonistas, le podemos decir cómo pasaron. En realidad, verlo al 2016, un hecho como el que usted acaba de plantear, es un poco frío, considerando que tanto el general Romero como el señor oficial, que no distingo quién es,
que lee parte de lo que fue la proclama de la Fuerza Armada, está hablando en una época, digamos, en el contexto de la Guerra Fría, que recuerde que nosotros como país, El Salvador nunca pudo aspirar, a través de la historia, desde que nos conquistaron los españoles, a ser un país que se autodeterminara políticamente, principalmente hablando. Es decir, que las corrientes mundiales, los focos de poder mundial, influían notablemente en nuestra vida cotidiana. Entonces, de ahí que el conflicto mismo interno, la guerra irregular que tuvimos, tiene variables nacionales y variables internacionales, que todo el mundo sabe que las tiene. Entonces, cuando usted oye expresiones del coronel que lee la proclama, está oyendo el pensamiento prácticamente no de la Fuerza Armada como tal, sino de un grupo de personas que redactan una proclama que con toda certeza no fue del conocimiento exacto de nosotros lo que tenía, pero no quiere decir que no compartimos parte de lo que hay. Vea usted que el golpe de Estado del 79 no hubo muertos, porque había una conciencia completa de todos los oficiales de la Fuerza Armada de que había que hacer algo al respecto. Es decir, el sistema que venía caminando por influencia de la política internacional que se metía a través de los Estados Unidos y del bloque soviético a El Salvador, determinaba que si este país no tomaba una decisión de cambiar radicalmente algunos aspectos de la vida política, casi seguro que caíamos en el 80, póngale en el 81 a más tardar. Era un proceso ordenado de lo que se llamaban las revoluciones marxistas-leninistas, que tenían de todo tipo de ingredientes, pero que la lógica, la dinámica de la teoría del dominó, que tanto pegó en el sudeste asiático, determinaba que habiendo caído en Nicaragua era cuestión de tiempo. El mismo Fidel Castro lo mencionó, de desayunar en Nicaragua, almorzar en El Salvador y cenar en Guatemala. Entonces eso le dio una nueva visión a los oficiales, que somos hechos con un sentido patriótico. Los oficiales de la Fuerza Armada todos juramos defender el país y eso es lo que hacemos. Entonces, general, sí. Me está diciendo que la situación era extrema y tal vez desesperada en esa época de los 70, que independientemente que si hubiera sido la antigua doctrina militar o la nueva doctrina militar que hoy tenemos en día, dada una situación de tal desesperación y emergencia, cualquier oficial diría vencer o morir. Y en ese sentido vas a actuar de manera radical y tajante, fulminante y quizá mortal. Sí, lo que pasa es que, como le estoy tratando de explicar, es coyuntural. En 1979, en julio del 79, ya había caído el Shah allá en Irán, acuérdese. Y habiendo caído Nicaragua, esto tenía un empuje internacional muy fuerte. Nosotros, por el contrario, la Fuerza Armada había sido abandonada por Jimmy Carter, que había cortado la ayuda militar a El Salvador. Entonces las coyunturas eran un poco desfavorables para el gobierno. La política era un poco difícil de manejar. Ya en el año 75, que usted habla de lo que pasó, yo ya era cadete en la escuela militar, no estuve presente, obviamente no le puedo dar fe de cómo estuvo en cuestión de detalles ese problema como tal, pero cuando nosotros nos graduamos ya en el 77 pasamos a ser parte del grupo de oficiales que veíamos que había un problema que resolver a medida que la situación caminaba. Entonces, ¿era parte de la doctrina o de la situación en la que se encontraron? Porque, ¿por qué masacrar estudiantes en la calle cuando el volumen de fuego obviamente está a tu favor como Fuerza Armada? Yo creo que es cuestión de verlo con más realidad. Vea usted, por ejemplo, que la Constitución de 1962 tenía un artículo, que creo que era el 158, que prohibía las doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia. Y la ley penal lo desarrollaba delitos que eran basados en ese mandato constitucional y por lo tanto un guardia nacional no hacía más que cumplir una orden. O sea, el guardia era parte de lo que se llama órgano auxiliar de justicia del Estado. Entonces, o sea, la culpa no la tenía el guardia, la tenía el político que no cambiaba el mandato de la Constitución. Entonces voy entendiendo que la orden de disparar a matar de la tropa o de la Guardia Nacional dentro de la Constitución del 62 era legal. No, yo nunca dije que el guardia tiraba a matar. Lo que estoy tratando de decir es que el guardia reprimía alguna actividad política de orientación marxista, para decirlo con nombre y apellido,
porque obviamente había un mandato de la Constitución que se desarrollaba en las leyes, y las leyes secundarias obviamente daban reglamentación a los órganos auxiliares de justicia. Eso había que verlo con la realidad que tiene. Las Fuerzas Armadas son solo instrumentos. Las Fuerzas Armadas no son decisorias, son los políticos. Bueno, pero en aquel entonces tenían el poder político. Yo quisiera saber qué piensa usted, don Francisco, porque intuyo que tiene una lectura distinta. Las mismas preguntas se las reitero a usted. Bueno, bien. De nuevo un saludo a los que ven día a día República. La dirigen muy bien, te felicito. Gracias. Mira, yo sí participé directamente en esas actividades del 75. Yo estaba en la marcha. Afortunadamente salí ileso porque la gente me tomó en sus manos y me hizo pasar el muro del Seguro Social, y los médicos me metieron a la sala de partos ahí, me vistieron de verde y me sacaron hasta como las 7 de la noche. Mira, el problema de eso era que a nivel mundial, si se quiere, había todo un periodo de efervescencia revolucionaria. Estaba Vietnam, estaba África, estaba el apartheid en Sudáfrica, estaba el Congo, estaba Argelia. En América Latina también la guerrilla, la revolución cubana, la guerrilla en Venezuela, en Perú los tupamaros, en Uruguay, los guerrilleros también en Argentina, Marighella en Brasil, la FARC en Guatemala. Todo eso crea una especie de psicología social de carácter planetario, casi mundial. Y junto a ello, dentro de los países tradicionalmente colonialistas o las grandes potencias hegemónicas, dentro de ellos también surgió un importante movimiento de repudio al Estado general. Y ahí empezó también un proceso de liberación, llamamos, de las potencias europeas en África, de las colonias de Inglaterra en el mundo, la lucha de Vietnam contra los franceses, y en América Latina, luego, que tradicionalmente había estado imponiendo, digamos, su política en América Latina eran los Estados Unidos. Ahora, si le entiendo entonces, don Francisco, eso de la psicología social se podría sintetizar, aunque se oye grotesco, pero en esa frase de vencer o morir, lo que se traduce en grupos clandestinos radicalizados que secuestran y en algunos casos matan a sus secuestrados, y por el otro lado Fuerzas Armadas que masacran gente en la calle. Están dentro del fenómeno histórico, pero desde luego todo es una, llamémosle, evolución. Yo debo reconocer que, por ejemplo, la Fuerza Armada, con la Constitución del 50, dio un importante paso y una importante contribución al país y a la búsqueda, digamos, de su industrialización, etc. Y hay que ver quiénes eran los presidentes de Estados Unidos en ese periodo. Kennedy, que tuvo después en los años 60 que tratar de contrarrestar con su política el efecto internacional de la Revolución Cubana. Luego vino Carter, como ya mencionó Otto, con el permiso le digo Otto porque él dijo que no había problema en decirle Otto. Entonces, dentro de ese momento, llamémosle, de auge revolucionario, también había en Estados Unidos, igual que en Europa, dentro de los presidentes, quienes querían aplicar otro tipo de política. Carter era el más típico de ellos. Pero surgió toda una ola de contraposición a esas posturas. Bueno, aquí a Carter incluso dijeron que era loco, que era un traidor, que estaba entregando los países de América Latina al comunismo, etc. ¿Por qué? Porque también las políticas anteriores habían generado una especie de delirio ideológico, si tú quieres, ¿verdad? Había un ideologismo muy grande y en las Fuerzas Armadas había una doctrina que se había machacado por muchísimo tiempo en contra del comunismo, en contra de la conspiración internacional. Algunos la creían a pie juntillas.
Otros a esas alturas que estamos comentando empezaron a cuestionarla. Y muchísimo más fue el impacto aquí en este país cuando triunfa la revolución sandinista y entonces dentro de la Fuerza Armada cobra, digamos, correlación las posturas de que hay que cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo en los años 70, que era represión cada vez más incrementada. Se da el golpe de Estado. Bueno, algunos partidos de los que después formamos el FMLN dimos instrucciones a nuestra gente de que tratara de incorporarse. El PRTC, por ejemplo, colocó un viceministro en planificación. El Partido Comunista colocó un ministro de Trabajo y una viceministra también de Trabajo. Y así, ahí entró Samayoa también, como ministro de Educación. O sea, había ese interés de tratar de ver, junto con los militares esto, de si era factible evitar una guerra. No lo fue. Okay. No lo fue porque la reacción de quienes se oponían a esa opción fue muy fuerte. Déjeme ir a la pausa con eso. Cuando regresemos precisamente retomamos esa idea, porque tengo entendido que la Juventud Militar entrega el mando, por decirlo así, o la iniciativa del golpe de Estado luego a la oficialidad de mayor rango, los coroneles, por el respeto a la jerarquía, y según algunos ese fue el gran error, dice. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, quisiera continuar entonces, lo dejamos en el golpe de Estado. Algunas de las personas con las que hemos conversado nos han dicho que los militares jóvenes al entregar el control, digamos, del golpe de Estado a la oficialidad mayor, como que se pierde y se desnaturaliza. Y de alguna manera se empieza nuevamente a reprimir y a luchar de frente a algo que supuestamente no querían hacer. El doctor Morales Ehrlich nos decía, revolución, pero en paz, nos decía ayer, parafraseándolo. Quiero que escuchemos entonces, porque en medio de esa intensa polarización en que se va renunciando a la salida política, se dan tres declaraciones muy importantes de las muchas que se dieron en esa época, pero yo creo que ilustran el espíritu tal vez de muchos actores claves de ese momento. Escuchemos lo que dijeron. Es necesario mantener ese clima de paz y tranquilidad para que todo el mundo pueda desarrollar sus industrias, pueda incrementar su comercio, pueda trabajar la agricultura, etcétera. Comprendemos que la idea de estas personas, precisamente, de estos anarquistas, no son organizaciones populares, son organizaciones subversivas y anarquistas, es precisamente llevar el desempleo a la generalidad de la población, con el objeto de llevar más gente en los periodos sucesivos a engrosar sus filas mediante el hambre que están ellos mismos provocando. Pide que se investiguen nuestras actividades contrarrevolucionarias. Ya en el comunicado explicamos que nos digan qué son actividades contrarrevolucionarias. Porque si quieren investigarnos qué somos nosotros, lo dejamos bien claro en el primer comunicado que sacamos. Y si los demócratas cristianos preguntan que se investiguen cuáles son nuestras actividades, ¿por qué no también ordenan que se investiguen cuáles son las actividades de otras agrupaciones? ¿Por qué específicamente las del Frente Amplio, que son actividades eminentemente cívicas, patrióticas? Quisiera saber si alguno de los objetivos que nos hemos marginado infringe alguna ley. A las FPL obliga a considerar todos los riesgos y el haberla hecho pública obliga inmediatamente a la clandestinidad. Quiero hacer un llamado de parte de las Fuerzas Populares de Liberación a todo el pueblo en general, a todos los sectores democráticos, maestros, estudiantes, profesionales, sectores de iglesia. Quiero hacer un llamado a los pequeños productores, pequeños comerciantes, pequeños empresarios. Nuestra revolución no está dirigida contra ustedes. Quiero hacer un llamado también a los militares honestos. Nuestra revolución no está tampoco dirigida contra ellos. Toda persona de cualquier condición, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier extracción social, de cualquier condición laboral, tiene su puesto en la lucha junto al pueblo, y mientras demuestre que es honesta en esta lucha, no tiene por qué ser objeto
de ningún ataque de nuestras organizaciones. General, a esa altura ya, finales del 79 o finales de los 80, debo decir, del 80, básicamente como que en ese estadio de nuestra historia, los que buscan una salida republicana pacífica tienen la mano perdedora. Por el otro lado ves a gente como el mayor Roberto D'Aubuisson, que algunos dicen pertenecería a esa contrarrevolución y vuelta al status quo autocrático del pasado. Y por el otro lado tenemos al coronel Nicolás Carranza, que intuyo que es él, no estoy seguro, que también representaría esa fase. Aquí ya se cierran los espacios entonces. Bueno, mire, en primer lugar, decirle que la historia de esa época empezó a acuñar el término de la juventud militar. Una tendencia de las fuerzas de izquierda, digamos, a tratar de decir que la Fuerza Armada estaba dividida entre la vieja Fuerza Armada y la juventud. Eso es una creación ficticia. En realidad, el golpe de Estado, si usted le reitero, no hubo muertos, porque todos estábamos unidos. La Fuerza Armada estaba sólidamente integrada. Eso realmente no fue más que un pronunciamiento militar conjunto en donde se mandó fuera de la Fuerza Armada a los más antiguos que tenían un compromiso más directo con el señor presidente. Y se conservó algunos mandos como mi coronel Carranza, mi general García, mi general Vides. Eran personas brillantes, eran personas que las necesitaba la Fuerza Armada, ¿verdad? Y seguramente se cometieron injusticias en dándole de baja a otras personas brillantes, pero que había un nexo político, digamos, con el señor presidente, que los que estaban conduciendo juzgaron que no eran rescatables, para decirlo de alguna manera. Ahora, las declaraciones que dan tanto el señor Samayoa como D'Aubuisson y luego mi coronel Carranza, le deja a usted ver que después de todo el mundo estaba tratando de hacer una labor de llevarle paz y estabilidad al pueblo salvadoreño. Yo fui de los primeros que nos quedamos sorprendidos cuando el señor Ungo, el señor Mayorga Rivas, creo que se llamaba, el señor Samayoa, abandonan el gobierno habiendo estado toda su vida peleando por un espacio político en la conducción de los fines del Estado. Entonces, la Junta de Gobierno, que es la primera junta que va desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre del 79, era una junta más de izquierda que de derecha. El señor Ungo, no me vengan a decir que era un hombre incuestionablemente de izquierda. El señor Mayorga era un académico que, aunque era un académico, digamos, muy reconocido y muy respetado, tenía un pensamiento de izquierda. Y el señor Andino, que era el civil que estaba en la derecha, un hombre respetable. Y habían dos militares ahí que eran los que me daban de integrar la Junta. Ahora, las palabras del coronel Carranza lo que demostraban era un conocimiento de lo que estaba pasando en el marco, como le reitero a usted, de que era una fuerza irregular, clandestina, que había que reconocer que su misma naturaleza le obligaba a ser un poco intrigante y conspirativa para desarrollar sus planes, que era una naturaleza de las fuerzas irregulares, las fuerzas guerrilleras, las fuerzas subversivas, de acuerdo como usted les quiera llamar, que eso es algo que los caracterizó y que no había forma de llamarles de otra manera para que se pudiera identificar. Vea usted que estábamos en plena Guerra Fría. Yo le reitero eso para que sepa que no había otra forma de poder desarrollar una estrategia de contrasubversión si no era caracterizando a quién estaba usted tratando de eliminar como fuerza que trataba de tomarse el poder por la vía de las armas, que eso era después de todo el objetivo que tenía el FMLN, que aunque a esa altura no era un FMLN como tal, sino que el mismo señor don Francisco Joven le puede explicar que eran 5 agrupaciones que ya estaban perfectamente organizadas con sus mandos políticos, sus mandos de masas y sus mandos militares. Ellas todas llegaron a constituir el FMLN en 1980 bajo la coordinación de Fidel Castro, que les daba una orientación y un apoyo, pero que después de todo, como le reitero, nuestros mandos tenían claridad de lo que estaba pasando en términos de qué tipo de fuerza irregular era la que teníamos. Okay. No era... quiero traer al general en este momento a don Francisco, pero antes de eso quiero que le sumemos un elemento más a las declaraciones que ya escuchamos
tanto del coronel Carranza como del mayor Roberto Aguizón como Salvador Samayoa. Y es una homilía que fue clave de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y que, según algunos dicen, fue el gatillador para que posteriormente le asesinaran. Escuchemos. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, y los lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos. Les suplico. Bueno, eso es parte entonces de una homilía en la que también se le pide básicamente a los miembros del ejército que no maten. Monseñor Rosa Chávez nos dijo en una entrevista que la guerra se había iniciado con el derramamiento de la sangre de un sacerdote y casi que se finaliza con el derramamiento de la muerte de la sangre de 6 sacerdotes. La pregunta es, a esta altura, y habiendo escuchado la posición del coronel Carranza, la posición del mayor Roberto Aguizón y la posición de Salvador Samayoa, que ilustran, por un lado, nos inclinamos ya por la guerra popular, que intuyo que usted también tomó esa decisión, obviamente, y por el otro lado la contrarrevolución y vuelta al status quo autocrático de parte de un sector que llegó a dominar la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿verdad? Cualitativamente, aunque tal vez no eran tan grandes en números, más la muerte de Monseñor, sella ese periodo de intersección entre la preguerra y la guerra e inaugura ya la guerra civil. Sí, yo creo que sí. Bueno, esta homilía se hace un día antes, ¿verdad? De su asesinato para Monseñor Romero. Uno no puede perder de vista que también en Estados Unidos la correlación de fuerzas entre las posturas, digamos, más proclives a las reformas políticas estructurales en América Latina había perdido fuerza frente a una contraofensiva, si se quiere, de las posturas más radicales, más guerreristas. Eso da lugar a que el presidente que salió electo justamente para el año 80 sea el señor Reagan, con una clara postura de imponer la fuerza, digamos, en la Guerra Fría, porque estaba en nuestros países y toda la problemática mundial se inscribía también en ese fenómeno de la Guerra Fría. En unos países eran más directos, en otros más indirectos. En nuestros países era considerablemente más indirecta. Lo quiero hacer ver. Mire, la Unión Soviética a la guerrilla salvadoreña nunca le quiso brindar apoyo decidido y claro. Se hizo con otros que incluso tenían opiniones críticas respecto a la Unión Soviética en ese momento, que era Vietnam, aunque tenían buenas relaciones necesariamente, ¿verdad? O Cuba. El respaldo, por ejemplo, que en Nicaragua se había dado a la unificación de 3 corrientes en el sandinismo, la había después de todo facilitado Cuba. No es coordinado, como decía otro, la había facilitado. Lo mismo pasó, lo mismo pasó aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque se partía de una consigna que fue famosa en Nicaragua. La unidad es la garantía de la victoria. Separados no van a ningún lado. En buena medida también eso pasaba a nivel de derecha.
digámoslo claramente. La búsqueda de cómo unificar detrás de un determinado planteamiento, a la derecha también era un objetivo del señor D'Aubuisson. Y encontró en políticos republicanos de Estados Unidos, sobre todo, un grandísimo respaldo. Lo mismo que en las derechas de América, de Centroamérica en particular. Entonces, sí, efectivamente, ese fue un momento en que, lamentablemente, se vieron obligadas a imponerse, si se quiere, en el escenario político salvadoreño, las soluciones militares. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos propiamente de la guerra y voy a querer que nos expliquen a nosotros, los que no somos expertos en estos temas, si hubo fases dentro de este conflicto armado y cómo lo caracterizarían y cuáles fueron las acciones, digamos, tácticas o emblemáticas o más mediáticas, si lo quieren decir ustedes así, que impactaron en el desarrollo del conflicto. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, General Romero. Si pudiéramos dividir, digamos, a grandes rasgos la guerra y cómo se libró, ¿cómo lo diría usted que es? Yo he escuchado que hubo dos fases, guerra de guerrillas y guerra de posiciones. Si esto es así, qué bien, y si nos lo puede explicar, y si no es así, si nos lo puede complementar. Bueno, mire, hay un esquema académico y un esquema situacional que el FMLN como tal llegó a ser, digamos, una fuerza irregular, para llamarlo claramente, que cumplió, a mi criterio, con todas esas fases, ¿verdad? Fue una guerra que tuvo una guerrilla, más bien dicho, que tuvo su fase incipiente, es decir, cuando empiezan a organizarse y a hacer todos los... Bueno, en el Instituto Nacional, que es donde yo estudié, ya en el 70 ya se veía en los baños que ponían IFPL y otras cosas por el estilo. Luego ya a principios de los 70, el 70 digamos, comenzó una guerra de guerrillas que se caracterizó por golpear algunos policías, secuestrar a algunas personas importantes y dar algunos golpes de mano a algunas instalaciones militares menores. Pienso yo que con el golpe de Estado del 79 se desarrolló una dinámica mucho más, digamos, agresiva, y el 10 de enero del 81, que fue lo que llamó el FMLN, ya integrado entonces la ofensiva final, que luego se caracterizó por ser ofensiva general, pero que así se llamó en el 81, sí. Ofensiva final, vino ya a darle como a destapar lo que podía llamarse una fase de guerra de movimientos, que es la tercera fase de un esquema académico de las fuerzas irregulares, la incipiente, la guerra de guerrillas y luego la guerra de movimientos. Son las tres grandes fases y la FMLN las cumplió a cabalidad. Y como le digo, en esto hay criterios, y como es una guerra irregular, aquí no puede usted decir en esta fecha exacta comenzó algo y aquí terminó. Lo que sí es cierto es que con la creación de ellos, de la Brigada Rafael Artezabla, el Batallón Felipe Peña Mendoza y otras grandes unidades que crearon, desarrollaron esa tercera fase tan peligrosa para los estados como El Salvador, porque se pudieron haber tomado el poder por las armas. Ahora, estamos hablando ahí de 1981. Eso, digamos, se hizo entre el 81 y el 85, y ahí le vino mucho fuego de artillería, mucha fuerza aérea, y a mi criterio, y suerte que tiene usted aquí a un protagonista del FMLN como es don Francisco Jovel, que le puede dar su visión del otro lado. A mi criterio, ahí se acabó la verdadera capacidad del FMLN de tomarse el poder por las armas, cuando en el 85 su fase de guerra de movimientos perdió sus grandes unidades y entonces pasó a otro tipo de guerra y prácticamente minaron todo el país y obligaron a los BIRI a meterse a buscarlos, con el consecuente resultado, obviamente, de tener el montón de heridos que perdían la punta del pie porque tenían unas minas que le llamaban quitapié, que eran efectivas, desde el sentido de que nos detenían y había que evacuar a esa gente. Entonces, digamos, es como, si usted la quiere ver académicamente, es como volver a la fase de volver a tratar de estar entre la guerra de guerrillas y la fase de movimientos. Pero yo diría que la guerra irregular como tal
se cumplió, digamos, desde el 70 hasta el 85, para ponerlo en un marco genérico de tiempo. Luego del 85 al 89, recuerde usted que ahí viene un ingrediente externo otra vez, que es el hecho de que aparece Gorbachev en Rusia y Reagan ya en su segundo periodo de mandato en Estados Unidos, y empiezan las conversaciones de Ginebra y de Helsinki, en donde ellos hablaban más que todo de los tratados START y los SALT, de limitar y reducir armas nucleares, pero al final hablaban ellos de lo que llamaban ellos los cinturones de quiebra. Sí, estaba Camboya, estaba Centroamérica, estaba Afganistán, estaba Etiopía y estaba Angola. ¿Y cómo impactó eso la guerra? Es decir, ahí lo que sucedió fue que después de todo los estudiosos del FMLN, entre ellos el señor Castellanos, que después lo mató el mismo FMLN, lograron leer esas cumbres. Ellacuría es otro hombre que las leía, y seguramente las orientaciones empezaron a la dirección, y por eso le reitero que tiene usted aquí a Francisco, que le puede dar también su opinión al respecto. Y a mi criterio empezaron ellos a cambiar el esquema estratégico de la conducción de la guerra. ¿Para hacerse guerrillas otra vez? No, para conducir diferente y empezar a buscar más un diálogo, pienso yo, porque obviamente había quedado claro que darle el frente a un ejército y pararse, como se paraban en Morazán entre el Pericón y el Gigante, y querer detener a una fuerza armada que tenía un gran poder y que tenía artillería y fuerza aérea, es un error estratégico. Es un error estratégico. El FMLN fue su peor error estratégico, es decir, tratar de tomar terreno y tratar de detenerlo teniendo enfrente a una fuerza armada regular con todas sus capacidades. Ok, quiero traer entonces en este momento a don Francisco, porque ya hablamos entonces de la guerra incipiente, de la guerra de fase de guerra de guerrillas y la guerra de movimientos. Es así como usted también lo mira, volviendo a ver hacia atrás, porque cuando yo escucho guerrillas es unidades pequeñas que golpean, logran objetivos tal vez específicos, acosan, pero luego se repliegan. Y guerra de movimientos entiendo yo, con esa creación de esos batallones que son unidades que se asemejan un poco más a las unidades del ejército, quizás con 80, 100 hombres, no lo sé. Sí, con más, incluso miles, hay que decirlo, porque además de eso están todos los equipos de abastecimiento, de apoyo logístico, de aseguramiento multilateral, etc. Mira, en 1980 hubo también una especie de ofensiva general del ejército, lo que en la guerrilla le llamamos la guerra de tierra arrasada, que impulsaba el general, se me olvida el nombre, quién era ministro de la defensa en ese momento. Era mi general García. García. El general García fue el símbolo, digamos, de ese momento. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que devastaba caseríos, escuelas, cantones, ranchos, hacía unas masacres en el campo que obligaron a familias y comunidades enteras a incorporarse casi masivamente a la guerrilla. O sea, las unidades guerrilleras tuvieron, si se quiere, en ese acicate la posibilidad de convertirse en importantes fuerzas. Yo por eso también me preocupa lo que a veces sucede hoy contra las pandillas, porque ciertas dinámicas pueden dar lugar a que sean miles y miles de gente, hijos, padres, familiares, primos, los que se metan en el asunto. Así sucedió en la guerrilla, se metieron cantones enteros. Todos se sentían que todo lo que ahí aparecía había que dispararle. Eso dio la oportunidad de pasar de unidades guerrilleras a unidades de ejército. Ahora, eso significaba entrenar a esa gente, capacitarla, armarla, alimentarla, uniformarla, etc. Entonces fue un esfuerzo, yo te voy a decir, terrible. De todas partes se buscaban armas, de Estados Unidos mismo, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de Cuba, de Vietnam. Ahora, en un momento dado, don Francisco, ¿a cuánto cree usted que sumaron todos los efectivos del FMLN cuando ya tuvieron toda esa fuerza? Unos 5,000 guerrilleros efectivos, ¿verdad? Es decir, soldados. Y yo diría que si eran 5,000 los soldados efectivos, 5,000 y medio,
el doble por lo menos era el personal de apoyo. El personal de apoyo, incluido las personas que hacían trabajo de información. En los alrededores nosotros teníamos un aparato de información enorme en todo el país, porque las características de la guerra en El Salvador, y otros lo saben, es que aquí es muy difícil diferenciar amigo de enemigo. No es como en otros lados en que allá está el enemigo, aquí está el amigo. Los enemigos y los amigos estaban metidos en el mismo pueblo, en el mismo caserío, en la misma ciudad. Eso mismo hacía imposible, por ejemplo, seguir con la guerra de tierra arrasada, porque también ibas a bombardear la humanidad de tus amigos y no solo la del enemigo. Entonces, los norteamericanos cambiaron también, hicieron que el ejército reflexionara y asumiera y aceptara la experiencia de Vietnam en buena medida. Y entonces empezaron los norteamericanos a capacitar batallones especiales contra insurgentes con la experiencia de Vietnam y hacer uso del helicóptero más que del bombardeo de avión, porque al principio lo que tiraban era bombas de 200 libras, bombas de 500 libras, después era rocket y después era ametrallamiento de helicóptero. Se me está acabando el tiempo, don Francisco, pero en breve, ¿por qué cree usted entonces, si ustedes eran 5.000 hombres, el ejército me imagino que eran 5.000 o 10.000, no sé cuántos? Muchos más. Muchísimos más. ¿Por qué el ejército nacional no pudo derrotar a la guerrilla? En corto. Simplemente porque la guerrilla nunca abandonó totalmente sus modalidades guerrilleras. Era una combinación de modalidad guerrillera y de guerra de movimientos. Nunca se abandonó. De tal manera que cuando los nuevos batallones obligaron a la guerrilla a dispersar su fuerza, nunca se perdió la capacidad de volverla a concentrar en un momento dado. Eso es lo que permitió la ofensiva de noviembre del 89. Okay. Si no se hubiera tenido aquella capacidad de volver a concentrar las fuerzas guerrilleras bajo mandos, bajo toda una estructura de mando, no se hubiera podido hacer la ofensiva del 89. Tengo 2 minutos, general, pero le voy a añadir algo más. Ya a esta altura de 1989-90, ya hay un proceso político democrático en este país. Ya han habido elecciones en el 82, en el 84, en el 85, en el 88 y en el 89. Y demostrarse en las urnas es también una aceptación activa de la ciudadanía de que lo que quieren es paz y que confían en que políticamente, es decir, discutiendo y no matándonos, podemos solventar nuestros problemas. Pero eso quiere decir que ni hay apoyo para el ejército guerrillero, ni tampoco hay apoyo para que se aniquile al ejército guerrillero. ¿Es esto lo que posibilita en parte que se sienten a negociar y que se logre una salida negociada sin vencedores ni vencidos? Bueno, mire, yo quiero serle bien claro, en realidad en estrategia hay actitudes que se llaman actitudes ofensivas y actitudes defensivas. La Fuerza Armada de El Salvador estaba en una actitud defensiva. En la defensa, por ponérselo en términos tácticos, en la defensa se ganan las guerras o las batallas, según usted lo quiera, neutralizando a la fuerza que trata de tomar el poder en este caso. La Fuerza Armada lo que finalmente hizo cuando terminó el conflicto fue eso, neutralizó, es decir, le quitó la capacidad al FMLN de tomarse el poder, con lo cual consiguió su objetivo político de guerra, que es mantener el sistema democrático, republicano y representativo. Claro, los políticos tienden a decir ni vencedores ni vencidos, y es que lo que hay que ver es cuáles eran los objetivos políticos que tenía tanto el FMLN como la Fuerza Armada, en términos de saber, bueno, y después de todo, ¿se cumplieron los objetivos o no se cumplieron los objetivos? Por eso le digo, la actitud estratégica era, en este caso, la Fuerza Armada estaba en defensa del sistema democrático, con sus defectos, pero había habido ya elecciones en el 82, en el 84, en el 88, en el 89, etcétera. Entonces era difícil pretender, y nunca se ha hecho, a menos que yo lo conozca, eliminar a una fuerza guerrillera, un ejército regular, que yo sepa, nunca se ha hecho en la historia. Es imposible hacerlo. General, se nos acaba el tiempo, pero entonces le entiendo que el solo hecho de que el FMLN no haya tomado el poder por la vía de las armas es el triunfo
De la Fuerza Armada, así lo entiendo. Caballeros, del vamos país, a tener no, que... no de la Fuerza Armada. Voy a tener que armar otra república para que hablemos Sí, nuevamente de esto, porque se nos queda corto el tiempo, pero no me Seguro resta más que que sí. agradecerlo. Don Francisco, general, como siempre, un placer conversar con ustedes aquí en República. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Rafa García. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.